partícula de Dios es de los temas más populares de la física moderna y de los que más nos causan intriga, ya sea a físicos o a curiosos. Esta dichosa partícula de Dios es el término pop del bosón de Higgs, que es la explicación de cómo el universo adquirió masa, y su descubrimiento junto con las ondas gravitacionales son los dos experimentos más importantes de la ciencia en este siglo. Este bosón es parte del modelo estándar de partículas, que para más detalle te recomiendo este video en el que explicamos con mucho más detalle que el modelo estándar es el Lego con el que los físicos construyen el universo. El bosón de Higgs es este elemento del modelo estándar de partículas y fue propuesto por Peter Higgs. Él fue un físico británico que empezó a hablar de simetrías, supersimetrías y rupturas de esta para poder explicar el mundo que conocemos. Mi tío Peter tristemente dejó al mundo de los vivos el 8 de abril de este año, pero lo hizo siendo un rockstar en vida. Esto debido a que ganó el Premio Nobel de Física en el 2013 debido al descubrimiento del bosón de Higgs que él teorizó en 1964. La Academia le dio el premio por el descubrimiento teórico de un mecanismo que contribuye a nuestra comprensión del origen de la masa de las partículas subatómicas y que fue confirmado por un experimento en el Gran Colisionador de Partículas un 4 de julio del 2002. Un dato curioso es que Stephen Hawking apostó con otro físico de que nunca se iba a demostrar la existencia del bosón, por lo que perdió $100. Un detalle aún más curioso es que la demostración solamente es parcial del bosón. Esto debido a que en el 2012 están súper seguros de que encontraron una nueva partícula que coincide con las propiedades que describió Higgs. Por eso es parcial, y lo que hizo Peter fue explicar con una ruptura de simetría que así es como el universo adquiere masa, lo que provoca rupturas en la simetría electrodébil que se relaciona con un campo de Higgs y con un mecanismo de Higgs para llegar al bosón de Higgs. Esto es un trabalenguas de detalles de Higgs, pero para poder explicar esto, primero veamos un poco la historia de cómo es que nace la historia del bosón. Peter Higgs, junto con su partícula de Dios, termina de responder la gran pregunta que nunca pudo entender Isaac Newton y que Albert Einstein parcialmente respondió. Cuando Newton propone su gran ley de la gravitación universal, entiende que todos nos estamos atrayendo con todos, por lo que con su ley logra explicar por qué los planetas tienen esta forma elíptica que Kepler describió. Y esto tiene como consecuencia entender que yo caigo a la manzana tanto como la manzana está cayendo a mí. El problema es que nunca logró entender por qué pasaba eso. ¿Qué pasaba que los cuerpos se atraían y qué relación tenía con que a mayor masa era mayor la atracción? Será hasta 1916 con la teoría general de la relatividad que Einstein nos explique que el espacio-tiempo se va a deformar en presencia de la masa. Deformación que hará que cuerpos más pequeños caigan en este pozo debido a la masa. El problema es que el tío Albert nunca logró explicar qué es la masa y por qué se acumula para generar lo que conocemos como gravedad. Por eso Peter Higgs es un rockstar, no solo porque teorizó la explicación, sino porque logró vivir para ver la demostración. Porque ahora sí, vayamos con la explicación de cómo es que el modelo de Higgs reacciona con un campo de Higgs mediante un mecanismo de Higgs, lo que nos ayuda a entender cómo es que partículas subatómicas adquieren masa. Porque, por ejemplo, la partícula de la luz, el fotón, por definición no tiene masa, por lo que Peter se preguntó cómo es que algunas otras logran adquirirla. Así es como Peter Higgs define a la llamada partícula de Dios como la mínima excitación del llamado campo de Higgs, donde se adquirirá masa mediante el mecanismo de Higgs. Ahora sí, la explicación de la enredadera. Para que el universo adquiriera masa, Peter Higgs propuso un bosón masivo, donde los bosones son esta sección del modelo estándar que su función es transmitir las fuerzas. Definió a este bosón sin spin, sin carga y sin color, además de que es extremadamente inestable y de fácil desintegración. Este bosón va a interactuar con el campo de Higgs, que también es llamado sombrero mexicano. El nombre del sombrero es debido a su forma y el campo de Higgs es un campo cuántico, recordando que el modelo estándar es un modelo cuántico. El modelo estándar es una construcción de un montonal de simetrías, por lo que a Higgs se le ocurrió que si la simetría se cumple, entonces la partícula no tiene masa, pero si se rompe espontáneamente la simetría, entonces surgirá la masa en el universo. Él propone que esta ruptura fue en los primeros instantes del universo, es decir, en la parte más alta del sombrero mexicano. Podemos ver que ahí es en donde se encuentra la mayor simetría. Entonces yo, partícula, estoy en la parte alta del sombrero y al momento de expandirse el campo voy a caer. La simetría se rompe, entonces surge la masa. Masa que vamos a definir a partir de ahora como partículas que interaccionan con el campo de Higgs y que es algo que se opone a que se muevan. Y lo genial es que esa es la definición de masa desde las leyes de Newton. A ver, si yo recargo mi dedo en un objeto y este objeto se mueve, entonces lo voy a considerar ligero. Pero si recargo mi dedo y mi dedo se apachurra, creo que ese objeto es bastante masivo, tanto que la fuerza que yo le estoy aplicando no permite que se mueva. La materia se opone al cambio de movimiento y esa es la definición de masa.
¿Ahora me entiendes por qué Peter Higgs es un super genio? Con el modelo estándar de partículas y el bosón, campo y mecanismo de Higgs es que podemos explicar todo lo que vemos y conocemos del universo, o sea, solamente el 4%. El reto actual de la física es entender qué es ese 96% restante, pero utilizando el modelo estándar de partículas que ya tenemos. Yo entiendo que este tema es bastante complicado, tanto que hay cientos, si no es que miles de físicos que le dedican su vida entera a aprender un poquito más sobre esto. Lo cual es todo un reto, porque para poder entender qué es ese 96% restante hay millones de caminos. Así que quédate al pendiente de Pulpo Oculto, ya que hablamos de las noticias del día a día de la ciencia, además de términos físicos que a los curiosos nos encanta aprender. Así que si te gustó el video, regálanos un like y no olvides suscribirte al canal de las curiosidades científicas con respuesta. Nos vemos en el siguiente video. Bye.